Y bienvenidos. Ciertamente el mensaje de hoy es un mensaje diferente y no es mi mensaje. Es un mensaje más importante, como bien lo habían dicho. Por muchos años trabajé en el mundo de la capacitación, lo sigo haciendo como lo que vivimos este fin de semana. Y había que ser laico en este sentido. No podía mencionar ciertos nombres o ciertas posturas por una mala interpretación. Y eso me llevó a poner muchos nombres que al final del día terminaron por no ser los nombres. Energía, universo, que el Padre y muchas cosas que de pronto estaban por ahí que sonaban correctas y digamos que hacían que uno pasara sin mancharse mucho en lo que era. Este mensaje lo digo no desde mi experiencia, sino para la de ustedes en particular. Porque esto tiene nombre. Y tiene nombre y apellido, y tiene cara, y tiene forma, y tiene cuerpo. Y en este caso se llama Jesús. Y en palabras de Él mismo se dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto surge después de esa famosa última cena, en donde me hubiera encantado vivir, o quién no, ser un discípulo directamente del propio Jesús, ¿no? Imagínate haber sentado con Él, escuchado, que además haber sido complicado, porque si hoy en día, con todo lo que tenemos y con todas las interpretaciones que hacemos, suele ser tan grande que muchas veces no logramos comprender el mensaje tal cual. Y en ese momento, mientras estaban en la última cena y Él hablaba de lo que estaba pasando y de lo que iba a suceder, porque obviamente pues Él sabía lo que iba a pasar, no sabía que venía su muerte y sabía que venía su resurrección y todo el asunto, y Él hablaba de eso, pero los demás no entendían. Imagínate si nunca habían visto a alguien que realmente venciera la muerte en particular. Y entonces en una de esas, uno de sus discípulos, Tomás, le pregunta, le dice: bueno, pero pues ¿a dónde vamos? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Te has encontrado con esa duda? Quizás llegas aquí con eso. Bueno, ¿qué voy a hacer? Con todo esto que está pasando, con todo lo que está viendo en mi vida, con todo lo que estoy vivenciando, experimentando, ¿a dónde voy? Y Él responde claramente con esto. No lo dijo así, pero es como un poquito como me gustaría imaginarlo, ¿no? Pues simple, chavos. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que, ¿cuántos hemos peloteado? Izquierda, derecha, arriba, abajo, para atrás, para adelante, para todos lados. Estamos parados en el camino si le pones nombre, rostro y apellido. Quiero comenzar con lo que es el nombre de este sermón. Y el título que le puse es: fiel a mi compromiso más allá de mis deseos. Y ser una persona comprometida, una persona que responde, que es responsable, que guarda fidelidad, es bien complicado. De hecho, ninguno de nosotros lo va a poder alcanzar al 100%. Solo Él, Dios, es el único que es santo, que es perfecto, que todo lo puede, que en todos lados está y que no tuvo ni un ápice de mancha en su vida. Pero ese es el objetivo: poder alcanzarle lo más que podamos en nuestro esfuerzo para tener esa fidelidad y ese compromiso más allá de mi propio deseo como persona, como humano, como carne. Y quiero explicar esto entrando en estas primeras palabras que dice en Hechos 3, 1 al 10. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es hora de la oración, junto a una puerta llamada La Hermosa.
había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días lo dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre volteó y fijó su mirada en ellas, esperando recibir algo. Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar, alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta del templo, llamada la Hermosa. Entonces se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Ahora tratemos de imaginar lo que estaba pasando, ¿no? Para estas personas, Pedro y Juan, momento de oración, fieles discípulos, entregados a lo que estaban aprendiendo, entendiendo o no entendiendo, porque pues eran igual que nosotros. Y con las dudas y con todo lo que pasaba, pues ahí iban obedeciendo, y que esto, y que el otro, y que la oración, y que las 3 de la tarde, y que hay que ir al templo. Y bueno, ahí van los dos, ¿no? Imagínate a los dos, ¿no? ¿De qué podrían ir platicando? No sé, pero ahí van platicando los dos, llegan al templo, y justo cuando van a entrar, pues siempre dejaban al mismo hombre que tenía problemas para caminar desde su nacimiento, y pues ahí lo dejaban para que alguien le diera un poco de caridad. Y ellos ellos voltean, les dice: oye, pues una monedita, ¿no? Nos ha pasado muchas veces en muchos lugares, ¿no? En nuestros países, una luz, una monedita, algo que tenga, ¿no? Y a veces uno mete la mano a la bolsa y al carro le andas buscando, como sea. Pero finalmente no llevaban dinero y lo levantaron haciendo un milagro frente a todos los que estaban. Pero la reflexión que quiero que hagamos es, recapitulando lo que acaba de pasar, ¿qué hubiera pasado si Pedro hubiera tenido dinero? ¿Te imaginas en ese momento lo que acabamos de leer, lo que acabamos de ver? Las personas que estaban en ese momento, o sea, quedó escrito en el libro más importante de la historia lo que acaba de pasar, de un hombre lisiado que está ahí pidiendo limosna todos los días, mientras la gente lo dejaba ahí para que la gente tuviera un poco de compasión o de lástima y le dieran un tanto de dinero para que él pudiera seguir sobreviviendo. Pero nada de eso existiría si de pronto él hubiera metido la mano: claro, amigo, ten, mira, aquí traigo 2. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cuál es la reflexión que quiero decirte? Dios te da lo que necesitas, no lo que deseas. Ese hombre deseaba unas monedas y era lo que pedía. Por eso en el texto muy claramente le dice: míranos. El otro hombre estaba esperando a que le sacaran una moneda, un pan, quizá, yo qué sé, ¿no? Porque era lo que él deseaba en ese momento. Pero lo que ese hombre necesitaba era un milagro. Y aquí estamos tú y yo, deseando muchas cosas, pero no nos damos cuenta que Dios nos está dando lo que necesitamos y no estamos prestando atención al milagro que están haciendo frente a nosotros. Por estar distraído con nuestros propios deseos carnales, por estar distraído con el miedo y el temor que pueden tener nuestros entornos. ¿A poco no estás bendecido de estar aquí? ¿Quiénes de ustedes vienen con su pareja? ¿Quiénes de ustedes vienen con sus hijos? ¿Quiénes de ustedes tienen todavía la fortuna de abrazar un padre, una madre, una mascota en casa?
abrir un refrigerador y siempre tener alimento. Vienes con ropa diferente a la que venías ayer. Son innumerables las bendiciones que tienes puestas desde que simplemente estando dormido sin hacer nada, ya estaban pasando los milagros en tu vida. Y muchas veces nos distraemos en ese sentido. Cuando yo estaba formando esta prédica en mi hogar y estaba yo llegando a este punto, a estas diapositivas, hice una pausa y dije, ¿pero qué quiero decir con esto? Así que guardé un momento pidiendo la iluminación del Espíritu Santo. ¿Qué quiero transmitir? ¿Cuál es el mensaje que quieres dar a través de mí? Y en ese momento, literal, es como de ¡pum! Ahí sentado donde estaba. Imagina que donde estoy aquí es mi escritorio, está mi computadora, estoy trabajando, y exactamente detrás de mi computadora, a la altura de mis ojos, tengo una carta. Cuando yo llegué y migré aquí a Estados Unidos, vine por muchos motivos, pero uno en particular era que yo quería abandonar todo en mi vida para venir a estudiar la palabra. Quería entrar al seminario. Así que llegué y hice todo lo que necesitaba. Participé en una iglesia y dije, ok, ya estoy en una iglesia. Bueno, necesitas un año en la iglesia. Esperar un año. Pues en el año estudiar, bautizarme, ir, venir, cooperar, hacer todo lo que estaba presente. Y luego, bueno, y el seminario necesitas la aprobación del pastor y la carta de no sé quién y tu título universitario, porque es una maestría en teología. Entonces tráete el título, no, ahora tradúcelo, y bueno, todo el asunto, y además con poca plata en aquel momento, y no me alcanzaba. Hice todo el procedimiento, presenté todo, me fui a quedar un fin de semana al seminario, a la reunión de bienvenida, me fui a presentar. No, yo ya me hacía estudiando allá, renuncié a proyectos importantes que tenía personales, hice todo lo que estaba haciendo para poder entrar al seminario, y esa carta que está detrás, pegada en un marco, porque la enmarqué, y está exactamente en mi escritorio donde trabajo, tiene la siguiente frase. Lamentamos informarte que el Comité de Revisión de Admisiones ha decidido denegar tu solicitud de aceptación al seminario. Eso dolió muchísimo. Porque yo estaba esperando que me dieran monedas. Y no entendemos que Dios nos da lo que necesitamos, no lo que deseamos. Y fíjate, yo quería estudiar porque quería hacer esto. ¿Y dónde crees que estoy parado? Él hace las formas de una manera que no entendemos. Y nuestra mente nos obliga a querer entender o pedirle que haga las cosas como nosotros queremos, como si nuestro propósito fuera mejor. No hay mejor propósito que el del Dios. Porque Él es el camino. No te está mostrando el camino. Él mismo es el camino. Y ahí encuentras todo. Así que Dios hace las formas a su manera y no somos quien para reprochar. ¿Por qué hace? Porque nuestra mente humana nos lleva, claro, que a reclamar. Y a decir y a denegar. ¿Y por qué la enfermedad? ¿Y por qué la falta? ¿Y por qué las guerras? ¿Y por qué los gobiernos? ¿Y por qué las leyes? ¿Y por qué no sé qué? Él pone y quita. Y no somos quien para poder estar levantando las manos. Al contrario, no tenemos más que agradecimiento cada vez que volteemos la mirada hacia arriba. Así que ahí recibí el mensaje y dije, ¿qué hubiera pasado si Pedro hubiera traído dinero? Hoy sé qué hubiera pasado. De igual forma lo hubieran tomado de la mano y le hubieran dicho, en nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Porque ese era su compromiso fiel, no su deseo. Y lo entendí porque cuando yo decidí poner esa carta de negación al seminario, mi papá me dijo, ¿para qué te martirizas? Digo, no me martirizo.
lo pongo ahí para no olvidarme cuál es mi propósito. No era lo que deseaba, pero yo mismo quería tener claro que no debía desviarme de mi camino. ¿Cuál es tu camino? Porque quizás te están mandando muchas señales o muchas situaciones en las que tú estás perdiendo la fe, la fidelidad a donde debes estar. Porque creemos que debería de ser de tal color, de tal forma, de tal especie. Mantente firme, fiel a tu compromiso más allá de mis deseos. Él sabrá cómo hace las cosas. Y te explico esto porque quienes me dieron la oportunidad de invitarme no tenían ni la menor idea que mi mayor deseo o compromiso de venir a este país era venir a predicar la palabra, a estudiar la palabra. Me invitaron a otra cosa y al final es, ¿te puedes quedar el domingo y hacer la celebración? ¿Tú crees que eso es casualidad? Hay un camino y un propósito. Así que Dios nos desafía más allá de nuestras experiencias humanas. Te va a desafiar y vas a decir y creer que no, porque nuestra experiencia humana dice, es que eso no se puede. O no hay posibilidad de qué, porque en mi caso es, ¿cómo voy a predicar si no fui al seminario? ¿Me explico? Y de hecho a ese seminario al que quería entrar. Porque además yo por marcas, ¿no? Nosotros no sabemos qué hay más atrás de todo eso. No tenemos capacidad de verlo. Somos limitados. Pero Dios Padre no. Y es Jesús quien nos va a ayudar a mostrarnos el camino que nos está poniendo el Padre en ese desafío. Por eso, hoy quise iniciar con eso. Porque en esta Trinidad, donde el Padre, el Creador del todo, pone y dispone, nos envía a su Hijo Jesús para que nosotros a través de Él, de su carácter, de su amor, de su persona, de su deidad, nosotros podamos hacerlo. Y es el Espíritu Santo el que nos da la iluminación de poder entender cómo es que eso funciona. Voy a irme para atrás al Antiguo Testamento, porque hay una gran diferencia en cómo funcionaba el Antiguo y el Nuevo Testamento, y justamente es por la venida del mismo Jesús. En Éxodo 31, 18, estamos hablando de la época de Moisés, la ley de Moisés, porque en nuestro afán y nuestra tendencia pecaminosa de ser seres humanos, pues no entendemos cómo hacer las cosas. Entonces Dios nos dio la ley, las reglas de cómo vivirlas. Nos dijo, ok, a ver, ahí va, ¿no? Y entonces en Éxodo 31, 18 dice, y cuando terminó de hablar con Moisés, porque Moisés subió al monte, ¿no? Estuvo con el Padre, y estuvieron ahí, y cuando terminó de hablar con Moisés, en el monte Sinaí, le dio 2 tablas, que eran 2 lajas, escritas por el dedo mismo de Dios. Yo había escuchado tantas veces la historia de Moisés, pero nunca había prestado atención que el dedo mismo de Dios trazó, porque nos hizo imagen y semejanza, trazó con su dedo mismo cada uno de esos mandamientos que hoy conocemos. Y si no, te invito a conocer. ¿Cuáles son esos mandamientos? No los voy a leer, pero los voy a resumir en mismas palabras de Jesús más adelante en el Nuevo Testamento, en Mateo 22, 37 al 39. Jesús dice, esta es la manera en la que resumiría los 10 mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús.
Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de los 10 mandamientos. Los 4 primeros, a Dios; los 6 restantes, entre nosotros. Y aún así, con tanta claridad y con tanta síntesis que el mismo Jesús nos explica, nos cuesta trabajo amar al otro si no le conozco. Nos cuesta trabajo amar al otro si me hizo daño, o si creo que me hizo daño, porque muchas personas ni nos han hecho nada. Pero mi arrogancia, mi carácter, mis fantasías, mis deseos personales, la envidia, los celos, yo que sé qué tantas cosas, nos hacen separarnos de los demás. En el Nuevo Testamento, más adelante, en Juan 8, del 3 al 11, dice: entonces los maestros de la ley, porque para esto ya como Moisés Dios le dio la ley a Moisés, entonces se volvieron los que eran los legalistas, vamos a ponerlo, ¿no? Los que dominaban la ley y todo era por la ley. Y entonces era como tomar la ley a mis manos y nosotros hacemos justicia, ¿me explico? Entonces, en aquel momento, los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. La agarraron con las manos en la masa. Y poniéndola en medio del grupo, 4 dijeron a Jesús, porque lo que querían era ponerle un reto a Jesús, a ver si era cierto que era el Mesías y cómo iba a resolver esto, ¿no? Le estaban haciendo ahí como a ver cómo le vas a hacer, porque aquí no hay forma de que te escapes, porque la ley dice esto. Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear, fíjate las leyes de aquel entonces, apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? O sea, se la aventaron. Y entonces, con esta pregunta, le estaban tendiendo una trampa para tener que acusarlo. Pero Jesús se inclinó. Imagínate esto. Él se inclina y con el dedo dice, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Imagínate que hay tierra y él empezó a escribir en la tierra con el dedo. Y como ellos lo acosaban con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Está bien, hagan la ley. Pero si es para ella, entonces también tendría que ser para ti. Porque ¿quién se va a salvar? ¿A poco por venir muy guapos, muy elegantes, muy estar aquí en este domingo, en esta prédica, todos estamos libres de pecado? Desde que nos despertamos ya empezamos mal seguramente. Y esto no es para darnos latigazos ni golpes de pecho, pero es real, hay que aceptar que es nuestra naturaleza y que constantemente tenemos que estar en arrepentimiento. Así que Jesús se inclinó de nuevo, dice, e inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. La Biblia no dice que escribió. Al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer. Nadie pudo hacer nada y se fueron retirando como que aquí no pasó nada, yo no vine, que no sepan. No, y de pronto lo dejaron solo. Jesús con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó, se levantó y le preguntó a la mujer: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Jesús dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Muchos de nosotros llegamos aquí con muchas culpas. Porque dije, porque hice, porque aunque ya hablé con mi pareja, ya no hago esto con mis hijos, o he tratado de vencer mis vicios o situaciones,
sigo cayendo. Y muchos de nosotros somos aquellas personas que hemos estado juzgando a los otros, al otro. Ninguno de nosotros es quien deba juzgar al otro. Y aún así, con todos nuestros pecados y con todas nuestras faltas, Jesús mismo te está diciendo ¿dónde están los que te condenan? Ya nadie te condena, ya no hay nadie aquí. Y Él mismo te dice, tampoco yo. Así que ahora vete y no vuelvas a pecar. Al principio de este sermón, también Pedro se lo dijo al hombre. Ahora levántate y anda. Quizá también ese es el mensaje que hoy estás esperando. Que en cuanto termine esto, tú te levantes y andes feliz, brincando, alabando a Dios por el milagro que te da. Y también comprometido, fiel al compromiso de estar trabajando en no volver a pecar. ¿Te das cuenta que son las únicas 2 veces que Dios mismo ha escrito con su dedo? La primera al escribir la tabla, dándonos la ley. Y la segunda y única vez que volvió a escribir Dios mismo con su dedo fue en la tierra. La Biblia no dice qué escribía él, pero estaba reescribiendo la ley. Dios es la ley. No estaba diciendo que la ley de Moisés ya no era válida, pero estaba escribiendo una ley nueva. ¿Cuál? Hagas lo que hagas, yo te perdono. Porque está diciéndote en pocas palabras lo que nos dijo cuando empezamos este sermón. ¿Por qué te perdono? Porque yo soy el camino, en mí está la verdad y conmigo tendrás vida. Y quizá ese es el mensaje también para unos de ustedes. Porque no han entregado su vida a quien es el camino, a quien es la verdad y quien es la vida. Por último, en el libro a Filemón, una carta muy pequeña, Pablo, que en su gran mayoría de su época cristiana se la pasó encarcelado porque era perseguido por predicar la palabra de Jesús y la palabra de Dios, él estaba encarcelado como tantas veces, ¿no? Y había un gran amigo suyo, Filemón. Filemón era un hombre importante, un líder importante en su ciudad, prominente, ¿no? Y además un hombre comprometido a la palabra, convertido y predicaba, y ya te imaginarás, un gran líder, un hombre ejemplar. Pero tenía un esclavo, que en aquella época era normal, ese esclavo de nombre Unésimo. La Biblia no especifica exactamente qué pasó, pero tal parece que Unésimo le robó algo. Así que como su esclavo comete un acto infame hacia su dueño, Unésimo se escapa, porque corre peligro, imagínate. O sea, tiene todo el derecho de castigarle. De hecho, la ley, no tiene el derecho, la ley le exige castigarle. Y entonces Unésimo se escapa. Y el otro dice, bueno, pues por lo menos ya no lo tengo aquí, casi, ¿no? ¿Qué hace Unésimo? Unésimo va y se va a visitar a Pablo a una de sus cárceles. Y le hace compañía. Y en el camino, Unésimo se convierte. Porque Pablo le está contando lo que sabe del Padre, lo que sabe del Señor, lo que sabe de Jesús. Y se convierte como en un gran discípulo, a tal grado que se hacen hermanos. Y entonces la carta a Filemón, del libro Filemón en la Biblia, es una carta de Pablo escribiéndole a Filemón, diciéndole, he estado con Filemón, he estado con Onésimo, mi hermano, mi hijo, quien me ha cuidado y a quien yo he cuidado. Y debería haber leído, honestamente debería haber leído el pasaje completo tal y como está en la Biblia, pero te lo estoy describiendo. Y te pido que le perdones. Pero no solo que le perdones,
sino que lo aceptes y lo recibas en tu casa como un hermano, porque son hermanos en Cristo. Ya no como tu esclavo. Literal se lo está poniendo así. Ya no lo aceptes como tu esclavo. Perdónalo. Ya no lo aceptes como tu esclavo. Ahora recíbelo como un hermano. Eso en aquella época era como algo inimaginable para lo que estaba pasando. No entraba en la cabeza de alguien que cómo lo voy a perdonar si la misma ley no solamente me pide, me está exigiendo que lo castigue. Pero hay una gran diferencia. ¿Por qué debería de pasar esto? Porque somos hermanos en Cristo. Y Él mismo nos dijo adelante, cuando estábamos viendo los mandamientos, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y luego, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto trabajo nos cuesta perdonar, no? Porque estamos esperando a que vengan a pedirme perdón, como si fuéramos nosotros los importantes. Y muchas veces tenemos ese recelo, esa distancia con algún cercano, con algún socio, con algún hijo, con nuestra pareja. Y ya no hablamos del tema, pero sabes que está ahí. Y eso es un pecado. ¿Y qué es un pecado, resumiendo? Es algo que te separa de tu relación y tu comunicación con Dios. ¿Quieres estar cerca del camino? ¿Quieres estar en el camino? ¿Quieres saber la verdad? Evita el pecado. Este es un buen momento, no para reflexión. Este es un buen momento para la acción. Para amar al prójimo, para estar siempre en amor y lealtad por encima de cualquier cosa, más allá del dinero, más allá de mi negocio, más allá de cualquier cosa. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con tu mente, con tu alma, con tu corazón, o sea, con todo, no hay nada más importante. Y después de eso amarás al prójimo como a ti mismo. Y eso involucra muchas cosas que para nuestro sentido humano no son posibles. Por eso Dios nos desafía, pero si sigues el camino, Jesús te dirá cómo hacerlo. Quizá no entendemos por qué Dios hace las cosas o cómo está haciendo las cosas. Pero hoy nos está pidiendo con claridad a ti, en tu vida, qué hacer. Aunque tu cabeza lógica, humana, carnal, tu corazón lógico, humano, carnal, te esté diciendo algo diferente. Ahí vas a encontrar vida y vida eterna. Así que, queridos hermanos, hoy tengo varios llamados para ti. El primero es para, y más importante, consideraría yo, para aquellas personas que llegan aquí, a pesar de quizá no sé qué haya habido en tu vida y de cómo haya llevado tu fe, quizá hoy es ese momento real y verdadero para declarar a Jesús como tu protector y tu salvador, como aquel entidad, deidad al que entregas tu vida para que te diga cómo es ese camino, cómo es esa vida y cómo es esa verdad. Si llegas aquí sin esto, hoy es momento para que tú te entregues. No es llamado mío. Tú sabes que viene de más allá. Tú sabes que viene con esa fuerza. Hoy es momento para que, ¿por qué no? Hoy te declares como un hijo legítimo de Dios. Siguiente llamado para aquellas personas que hoy requieren esa fuerza, porque la mente y el corazón humano no nos permite conocer su propósito, pero que tú quieres seguir fiel. Que tú sabes que tu fidelidad a tu compromiso hacia el Padre es claro, pero tus dudas por tu mente y tu corazón te desenfocan. Y que hoy quieres recibir claridad en ese camino y esa iluminación del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios Padre. Ese es el llamado. Y tercero, para aquellas personas que hoy necesitan que oremos por ti.